Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Ya estamos con ustedes acá en la 530, la querida Radio de las Madres, como siempre, hasta las 20. Por supuesto, como siempre, les tengo que decir, los miércoles a esta hora, tenemos la atención puesta en el Congreso de la Nación. Acá estamos a 200, 300 metros de un operativo policial descomunal, desmedido, que de veras... Bueno, ya hace un par de semanas que viene ocurriendo que cada vez hay más policía en torno del Congreso de la Nación los miércoles, que es el día en el que se manifiestan los jubilados y las jubiladas de nuestro país, que la están pasando pésimo desde que asumió Javier Milei, sin una respuesta hasta ahora que pueda llevar un poco de alivio a cada uno de ellos y a cada una de ellas. En este momento, ya les digo, podríamos afirmar que más policía que manifestantes, como claro, está pasando últimamente todos los miércoles en torno del Congreso de la Nación, en un claro desafío de la ministra Patricia Bullrich a la población, a los ciudadanos, a las ciudadanas que la están pasando muy mal, muy mal. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar también de las universidades, del tema de discapacidad. Hoy una marcha muy importante, una protesta muy importante, después de lo mal que había terminado la manifestación y la protesta anterior, con represión, con golpes. Bueno, una vez más, las personas con discapacidad, los familiares, los cuidadores, se manifestaron por el desfinanciamiento del presidente Javier Milei, del Ejecutivo Nacional, al área de discapacidad. También hay novedades con respecto al tema universidades, hay novedades en los mercados que en un rato les vamos a estar comentando. Y como siempre, 11 3200 0530 es el WhatsApp. Comuníquense con nosotros, díganos qué están haciendo, dónde están. Muy poquito falta para la elección del próximo domingo, así que es toda ansiedad y está todo puesto en el 26, que es un día tan importante para todos y para todas. No soy un extraño, conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red.
Bueno, acá estamos escuchando a Charly García para la apertura, con ustedes, como siempre. Las declaraciones del ministro Caputo también son noticia a esta hora. Caputo, la verdad que desconcierta. Hoy renunció el canciller Wertheim, evidentemente por el malestar que surgió con el presidente Javier Milei y con otros miembros del Gabinete Nacional, vinculados a las últimas visitas del presidente a la Casa Blanca, los encuentros que tuvo con Donald Trump, que no fueron como los esperaba nuestro presidente, como lo esperaba la comitiva presidencial, y que ya hemos ampliamente desarrollado hace una semana o 10 días más o menos. Vienen los cierres de campaña, vamos a estar charlando también sobre ese tema, y bueno, aquí estamos, está Mastra aquí a mi derecha. Querido Mastra, ¿cómo va? Gracias por el reemplazo de ayer. Recuperó. Necesitaba parar un poquito la máquina. Sí, te dejaron un montón de besos, abrazos, que te mejoraron. Me imagino, pero siempre tenemos los enojados, ¿viste? De todos los días, que los estoy leyendo ahora y no sé de qué se enojan, la verdad. ¿Vos pasaste por el Congreso de la Nación? ¿Había más policía que manifestantes? Yo calculo que mínimo el doble había de policías que manifestantes. No solo en el Congreso, hasta acá, a la altura del final, donde empieza Avenida de Mayo, estaba todo cercado de policías, había no menos de tremendo. 100, 150 policías. ¿Por qué te pregunto esto? Haciendo la nada mismo. No se enojen conmigo cuando les cuento que había muchísima policía y que lamentablemente a mí me encantaría decirles que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires están en el Congreso de la Nación protestando y reclamando por los jubilados y las jubiladas. Porque es hora de que eso pase, ¿no? Es hora de que la gente salga a la calle y diga, bueno, basta de meterse con los jubilados. También hubiera estado buenísimo que todo el mundo vaya a manifestar a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Con discapacidad, del Garrahan, todo. Exacto, pero no es eso lo que está pasando. Yo entiendo, ¿sabés qué, Víctor? Pienso con esperanza, con expectativa, con digamos, una cuota de mirar para adelante, que el domingo, la gente sí va a poder manifestarse, sin salir a la calle, sin enfrentar la represión de la ministra Bullrich, porque también eso pesa, hay que decirlo, a la gente no le gusta que la caguen a palos. Que la caguen a palos, tal cual. Y no solo que la caguen a palos, Bullrich tiene todavía que dar muchas explicaciones sobre lo que pasó con Pablo Grillo, sobre lo que pasó con el fotoreportero que también perdió un ojo en una de las manifestaciones de los miércoles. Bueno, hoy lastimaron a un jubilado que lo tienen que operar. Tal cual. Lo tienen que operar, le lastimaron un brazo. Innecesario, absolutamente. Completamente. Porque además estaba arriba de la vereda. Para nosotros es innecesario. Evidentemente, para este modelo de crueldad, no es innecesario. Es lo que ellos están haciendo para habilitar el miedo, para habilitar la no te metas, para habilitar un clima que vamos a ver cómo se resuelve el domingo. Porque nosotros seguimos viendo encuestas y seguimos viendo sondeos, y en esas encuestas y en esos sondeos hay de todo. No se pueden difundir resultados porque ya hay veda de difusión de ese tipo de datos. Desde la semana pasada. Pero bueno, hay que esperar la elección y ver cómo va a ser la reacción del presidente. Ya hoy tuvimos un poco un adelanto, hay mucho malestar por lo que pasó con el canciller. Sí. No esperaban que trascienda, que renunció, y que tampoco que renunciara antes de los resultados del domingo, que es lo que quiere Javier Milei. Anunciar los cambios después de los resultados. Y encima les dejó 80 designaciones. 80, sí. Tremendo. Les dejo esto por acá. Me voy, pero les dejo esto por acá. 80 designaciones, cónsules, embajadores, personal administrativo, de todo. Desde la embajada de China hasta donde se te ocurra. Todo con lindos sueldos, ¿no? Sí. Bueno, y imagínate cómo está la interna, que lo primero que salió a decir, a dejar que trascendiera Santiago Caputo, fue que la primera medida que va a tomar el canciller que asuma es anular todas las designaciones de Gerardo Wertheim. Claro. O sea, no está para nada bien el ambiente. Igual era ni ahí, ni en ningún lado, ¿verdad? ¿no? Que iban a hacer eso, sí. De hecho, aplicaron la motosierra con gente que tenía 20, 23 años de laburo en algunos despachos del Estado o dependencia del Estado. Imagínate con las designaciones de Wertheim. Sí. Bueno, volvemos al tema de la política exterior en un rato, porque ahora, bueno, vamos a
hablar con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, con Alberto Sileoni, que como otras veces es tan amable de atendernos, acerca de lo que está pasando, ¿no? Con la agenda de la educación en la Argentina y con el nuevo incumplimiento del presidente Javier Milei a la aplicación ahora plenamente, después de haber también sobrevivido al veto del presidente, de la Ley de Financiamiento Universitario. Alberto, un gusto como siempre. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo los saludamos en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Andrea, Víctor? Para mí es un gusto volver a charlar con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos descontando, ¿no?, los días que faltan para la elección del domingo, y el Ejecutivo, el presidente, los miembros del oficialismo, La Libertad Avanza, no se apartan para nada del libreto, ¿no?, del libreto y de estas políticas de crueldad con las que están gobernando desde que asumieron. ¿Qué opinión le merece, Alberto, este nuevo incumplimiento, verdad? Ahora directamente decidiendo no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario cuando fue aprobada, podemos decir, después de sobrevivir al veto, aprobada 2 veces, 3 sería, ¿no? Porque el año pasado también había sido tratada y aprobada por el Congreso. Sí, bueno, se ve un gobierno absolutamente sordo a las demandas. Nos tiene un poco acostumbrado el presidente a una política de mucho ensimismamiento, ¿no?, de poca información de lo que pasa a su alrededor, de desprecio por las opiniones del resto de la sociedad, despreció los resultados del 7 de septiembre. No tengo mucha expectativa de que tome nota de lo que ocurrirá el domingo 26 de octubre, que yo creo que van a perder nuevamente. Por tanto, me parece que hay una tarea muy grande de la oposición. Si hubiera una fractura de esa oposición, como la hay, y ya en algún sentido Provincias Unidas ha dado muestras de que va a hacer lo posible para acercar soluciones a la gobernabilidad, vamos a tener 2 años muy, muy, muy difíciles, ¿no? Hoy ¿se escucha bien? Perdón. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hoy los rectores tuvieron una reunión en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. Ya la UBA fue a la justicia, decidido, ¿no? Sí, ya ha ido a la justicia. Me parece que han decidido ir a la justicia por separado y yo creo que en estos días va a haber una andanada de demandas del resto de las universidades nacionales, con mucho dolor. Hoy estuve con 2 rectores en una actividad en la Universidad de José Cepaz y lo explicitaban de esa manera, con dolor por hacer una demanda en contra del Estado. La universidad, que es una institución del Estado nacional, hace una demanda al propio Estado. Yo creo que en este caso tienen que tener la tranquilidad de que la demanda no es al Estado, sino a un gobierno que está ocupando transitoriamente, ¿no?, las riendas del Estado, un gobierno insensible. Ayer estuvimos con el gobernador en Pergamino, con 40 instituciones dedicadas a tratar a personas en situación de discapacidad, en una escuela privada muy, muy importante de Pergamino, dedicada a la educación especial. Había 30 y pico, casi 40 instituciones dedicadas a la educación de personas con discapacidad, y estaban manifestándonos su absoluta angustia por cómo estaban tratándolos, ¿no? Cada vez hay más dificultades. La provincia de Buenos Aires, en ese marco y en otros, pero específicamente respecto de los niños y niñas con discapacidad, estamos haciendo un gran esfuerzo, subvencionando escuelas privadas de educación especial, trabajando, distribuyendo combis. Pero bueno, también tenemos un límite y hay algunas cosas que no vamos a poder hacer. Así es. Alberto, bueno, más allá del tema de las universidades,
también hay mucha conflictividad en los otros niveles de enseñanza. La pérdida adquisitiva del salario docente es muy importante. Muchos docentes están que no, obviamente con lo que ganan no llegan a fin de mes, tienen otros empleos que no siempre están asociados a la docencia. Algunos obviamente tienen clases particulares o buscan otros empleos que estén vinculados, pero otros no, directamente están trabajando en aplicaciones o vendiendo alguna cosa. ¿Qué tiene para decirles a los docentes, a toda la comunidad educativa en general, de cara a la elección del 26 y teniendo en cuenta que la están pasando mal? Yo creo que un educador, y eso es algo que repetimos, tiene que tener una explicación del mundo, independientemente de la disciplina a la cual te dediques. Te podés dedicar a enseñar idioma extranjero, física. No es necesario solamente ser especialista en ciencias sociales para interpretar el mundo. Un educador, una educadora, Paulo Freire hablaba de eso, de tener una matriz explicativa del mundo. Entonces, yo no digo a quién tienen que votar, yo digo tienen que tener conciencia de que hay medidas que toma este gobierno que son medidas en contra, absolutamente en contra, nítidamente, claramente en contra de la educación pública. Uh-huh. Un presidente que fue 26 veces al exterior o 27 y nunca a una escuela pública, mostrando, yo diría por primera vez en la Argentina, un desinterés absoluto, un extrañamiento absoluto respecto de la educación pública, que es peor que aquella afirmación dolorosa y infausta de otro presidente que dijo de caer en la escuela pública. Sí. Aquello del 15 al 19 fue un gran retroceso, pero esto es absolutamente peor porque es un gobierno al cual no le interesa nada de lo que pueda pasar en educación, con una institucionalidad que no solo es que hemos perdido el Ministerio de Educación de la Nación, eso sería lo de menos si fuera Ministerio o Secretaría de Educación, pero tuviera alguna competencia. Hemos perdido el rango, pero hemos perdido el interés. No hay ningún tipo de inversión que pueda hacer el gobierno nacional respecto de la educación. Respecto de la educación universitaria, que es su tarea, hay reconocido por el propio gobierno 40% menos de salario por estos 2 años de gobierno. Uh-huh. Y respecto de la educación, digamos, obligatoria, Andrea, Víctor, inicial, primaria, secundaria, entienden que no es un problema de ellos, que es un problema de las provincias. Uh-huh. Uh-huh. Y a partir de una falsa idea de la libertad, que dejan a cada provincia la libertad de que tomen sus decisiones, lo que hay es ni más ni menos que un arreglate, hacé lo que puedas. Aquello que nos dijo el presidente en la primera gran tragedia climática que hubo en Bahía Blanca, no sé si se acuerdan, sí. Que fue, y dijo, y bueno, ustedes verán lo que hacer. Y eso es lo que hace el presidente respecto de la educación. Ya después de 2 años, no resulta nuevo, las reuniones de ministros son muy, muy pobres, han perdido fuerza, porque no hay nada que pueda ofrecer el Estado Nacional respecto de la educación, ni de la universitaria, ni de la educación obligatoria. Nos dedicamos cada una de las provincias, se acabó el concepto de nación educativa, no sabemos, yo no sé lo que hace el resto de la provincia. Antes había una idea que siempre debe estar armonizada por el Estado Nacional, que es decir, bueno, vamos para aquel lado, con las especificidades de cada provincia, pero tenemos un rumbo. No hay más rumbo, las 24 jurisdicciones hacen lo que pueden, y eso es gravísimo, porque romper las competencias, las calificaciones, los hombres y las mujeres que había en ese Estado Nacional, se rompe fácil. Recuperarlo nos va a llevar mucho tiempo. Así es. ¿Qué tal, Alberto? Víctor lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto, como siempre, muchas gracias. Alberto,
Todos sabemos que la situación económica del país está muy compleja para las familias, que lejos de mejorar se va agravando cada vez más, y esto suele repercutir en la continuidad educativa de los chicos. ¿Qué está pasando con este tema en la provincia de Buenos Aires? No, en la provincia de Buenos Aires lo que vemos es una demanda cada vez mayor de resolver problemas sociales que nos dicen los intendentes, demandas cada vez mayor en lo que tiene que ver con el servicio alimentario. En hace un tiempo sobraban los módulos de la mesa bonaerense, ahora no solo nos sobran, sino que nos piden más. Tenemos una dificultad, sobre todo en los chicos del secundario, que muchos tienen que salir a trabajar, muchos cuidan hermanos más chicos. Eso, evidentemente, la pobreza se roba la niñez, eso está claro. La pobreza es creciente y la mayoría de los pobres son niños, y la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven en el 5% de su territorio, que es el conurbano. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos dificultades muy serias, dificultades que tienen que ver con la pobreza, con el hambre, con el hacinamiento. Digo, un chico que se va de la escuela en el conurbano, la calle en el conurbano es una amenaza constante. Uh-huh. Es bien distinto a lo que pasa en el interior de la provincia. Entonces, hacemos esfuerzos cada vez más grandes para que no se vayan, para ir a buscarlos, para trabajar en una nueva reforma del secundario, no para que sea más fácil, sino para que sea más atractiva. Hemos generado un nuevo espacio de una secundaria profesional para los chicos que han abandonado, para enlazar educación secundaria más lo que podríamos llamar oficios, y eso está teniendo bastante éxito. Eso antes lo bancaba el Estado Nacional, ahora nos hacemos cargo desde la provincia. Bueno, evidentemente vamos a tener dificultades y la provincia de Buenos Aires tiene el conurbano más denso y más complejo de todo el país. Eso inevitablemente nos trae mayores problemas, ya lo estamos advirtiendo y lo está advirtiendo nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es quien lleva adelante y con mucha capacidad nuestro programa de alimentación, pero eso tiene un solo destino, que es el incremento, no la retracción. Pero se puede decir que el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires de alguna manera está conteniendo que no aumente la deserción escolar. Yo creo que sí, yo creo que también el Estado Nacional ha tenido en eso o un mérito o el cinismo de poner dinero en las capas más bajas de la sociedad. Eso siempre está bien. Me parece que no hay hipótesis de estallido, no es comparable con el 2001. Ahora hay una creciente expectativa y presión hacia los gobiernos municipales y hacia el gobierno provincial. Y ayer lo veíamos con claridad y lo comentábamos con el gobernador, al que no te da no se le pide. Entonces, en estos 2 años ha desaparecido la instancia del Estado Nacional. Y entonces cuando las comunidades vienen y te piden el asfalto, te piden el jardín, y vos le decís, mirá, hay 80 escuelas paralizadas por el gobierno nacional, y está bien, se entiende, pero no les importa mucho. Uh-huh. Porque lo que están pidiendo es una solución, que venga del Estado municipal, que venga del Estado provincial, que venga del Estado nacional, no importa mucho. Ahí hay un efecto en donde tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que explicar que la deserción del Estado nacional no es sencillo resolverla por otros medios, que ahí hay un factor ausente que es muy complejo repararlo. Bueno, eso
yo creo que se entiende, se explica, los 16 puntos de diferencia del 7 de septiembre nos permiten tener una hipótesis de que se valora la gestión del gobierno. Esperemos repetir este domingo, pero con mucha fuerza. A veces las comunidades te piden soluciones y no están muy dispuestas a escuchar por qué hay algunas soluciones que no se pueden dar. Eso también nos exige un esfuerzo muy alto de transmisión, ¿no? Bueno, estamos hablando con el ministro Alberto Sileoni. Ministro, con respecto al tema de la crisis social y la crisis económica, esto obviamente llega a las instituciones educativas de toda la nación y por supuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted tiene o sabe cómo qué está pasando con los comedores, con las escuelas que ofrecen servicio de comedor en la provincia de Buenos Aires? ¿Si ha aumentado la demanda? ¿Qué está pasando con eso? Sí, ha aumentado la demanda, chicos que no se quedaban a comer se quedan, ya no hay decisión sobre esa cuestión. 2 millones de chicos desayunan y meriendan en la escuela, 1.200.000 y eso crece, almuerzan todos los días. Y hay 2 millones de módulos, aparte de estas dos cosas que acabo de decir, hay 2 millones de módulos mensuales que se llevan las familias a su casa. Eso quiero destacar. Una vianda, como una vianda, ¿no? Más que una vianda, ajá, es una caja okay, bastante importante que antes, Andrea, algunas escuelas o muchas escuelas nos decían, cuando digo antes, digo hace 1 año y pico, nos decían, miren, por favor, veamos un poco los números porque nos sobran muchas de estas cajas y se nos quedan en las escuelas, no sabemos qué hacer con ellas y hay algunos alimentos que son perecederos. Bueno, eso no ocurre más. Claro. Eso no ocurre más, no queda una sola caja sin distribuir, siguen pidiendo. Yo quiero también destacar la tarea de Andrés Larroque y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque no solo hemos mejorado y avanzado en la extensión de desayuno, merienda o almuerzo, sino también en la calidad. Bien. Cada vez hay menos quejas de las comunidades respecto de lo que consumen. Ahora, el problema está, y nos dicen los intendentes, que hay mucho pedido de trabajo, que hay mucho pedido de comida, muchos lo resuelven también con algunas cajas, hay mucho pedido de medicamentos, hay pedidos de auxilio, ayúdame a pagar este mes el alquiler. Hay una demanda que llega a las comunidades, llega a los intendentes y nos llega a las provincias a través del servicio alimentario. Claro, es decir que con respecto al año pasado hubo un incremento de viandas o de estas cajas y un incremento también de cantidad de pibes que se quedan a almorzar y a merendar y a desayunar. O sea, es más la cantidad. Sí. Ajá. Y ahí ya les digo, el gobierno, primera... Esto depende del gobierno de la provincia, lógicamente. Eso depende del gobierno de la provincia, del gobierno de la provincia, pero también hay un primer mostrador que es al cual acude la sociedad, sobre todo en las poblaciones, en los 100 y pico de distritos de la provincia que no son tanto conurbano y que la relación con los intendentes es mucho más cercana. Allí también hay mucha demanda, claro, de medicamentos, de alimentos y también, por supuesto, en los distritos del conurbano, ¿no? En muchos de ellos haciendo un trabajo de contención muy, muy importante también. Bien. Bueno, evidentemente la crisis en algún sentido golpea. La escuela es una de las primeras instituciones en donde se ve la crisis social a través del comportamiento de los chicos.
que vienen o peor alimentados o que vienen con más dificultades. Hemos registrado también una cierta disminución de la asistencia en el nivel primario y en el nivel inicial, esto después de la pandemia. Ahí estamos trabajando mucho, retomando ese sentido, claro, y transmitiéndole a las familias que la escuela es obligatoria, que hay que llevarlo todos los días, que hay que construir desde los más chiquitos una rutina de clases todos los días. Bueno, eso hay que trabajarlo y hay que recuperarlo. También la pandemia y la pospandemia, todavía se ven algunos de los coletazos de sus consecuencias, ¿no? Sobre todo en el área de salud mental, que estamos trabajando también mucho con el Ministerio de Salud. Bien. Alberto, muchísimas gracias, y ya seguramente vamos a charlar con los resultados del 26. Bueno, somos optimistas respecto de repetir, no importan los números, pero repetir el triunfo del 7. Me parece que lo que va a hacer la sociedad este domingo es volver a decirle a Milei, basta Milei, cambiar, escuchar a la sociedad, recuperar un poco de la humanidad que no tenés. Me parece que va a ser por ahí este domingo también. Bien, un abrazo, Alberto, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Alberto Silioni, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Siempre hay más para preguntar, lógicamente, y quedará para otra ocasión y quedará para después del 26, que seguramente tendremos mucho para charlar a partir del 26. ¿A las 9 estarán los resultados? Yo estimo que sí. ¿O antes? No, antes no creo. Como el día de la elección bonaerense fue a las 9 más o menos. A las 9. O un poco antes, a las 8, por ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir, a continuar con estos temas. Me pareció un datazo también esto de cuántos son los pibes que comen en la escuela en la provincia de Buenos Aires. 2 millones de pibes. Y en crecimiento, cada vez más demanda. Sí, así es. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530.
móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias, este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bueno, estamos acá conversando y tomando un cafecito, Café Bantú, el café de la radio. Lo pueden probar en sus casas, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Se comunican al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encuentran como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Y bueno, si tienen que hacer un regalito, quieren quedar bien, pueden ir a la página www.solobrero.com.ar, @solobrero, que hay unas libretas, unos cuadernos, anotadores, todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista nacional y popular. Hay una promo, suscriptores, de 15% de descuento con todos los medios de pago. ¿Cómo acceden? Bueno, con un cupón de descuento en la página www.solobrero.com.ar. Bueno,
Les digo rapidito que nos quedó charlar con el ministro de Educación acerca de justamente el cierre de campaña que va a ser mañana, ¿no? Mañana va a ser el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de San Martín. Exacto. Van a mi viejo barrio. A tu viejo barrio van, bueno. Van a mi viejo barrio. Es medio como una cábala, ¿no? Porque algo parecido hicieron antes del 7. Anduvieron en una recorrida que terminó en San Martín y le fue muy bien. Y me parece que va medio de cábala también ahí. Bien, ahora seguimos con la info de la campaña. Nos vamos a la calle, que ahí está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. ¿Cómo va? Hola. Me voy a desplazar un poco. Se entrecorta. Hola. Hola, Fabián Waldman. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, Fabián, te escuchamos perfectamente. Te había perdido. Sí, te había perdido acá adentro de la Casa Rosada. Hay zonas donde hay luz y zonas donde no la hay. ¿Luz? No, son donde se escucha. Ok. Me imagino que, bueno, debe haber algunas zonas que están oscuras directamente en la Casa Rosada. Sí, absolutamente oscuras y muertos de calor. No saben lo que es la sala de periodistas. Es un lugar que durante el verano, este próximo verano, nos va a encontrar derretidos. Sí. No tenemos aire acondicionado. No sé, hace mucho tiempo que no voy por ahí, que no voy a la Casa Rosada. Es un aire acondicionado muy viejo que tiene más de 40 años. Entonces es el mismo que conocí yo. Efectivamente, y no lo han solucionado y tampoco lo van a solucionar porque no hay plata. Durante el invierno nos cagamos de frío, durante el verano nos vamos a asar. Tremendo. Pero bueno, lo que se están cocinando son algunas cosas. Aquí en la Casa Rosada, por supuesto, ustedes sabrán, charlado alrededor de la salida de Wertheim, que ha generado indudablemente un nuevo quilombito aquí en Casa Rosada cuando pensaban que tenían la semana más o menos tranquila, lo que restaba. Pero salieron a pegarle con de todo, justamente por haber plantado al gobierno en el día de hoy y no esperar al lunes próximo. Sí. Independientemente de esto, se producen algunas reuniones en el Salón Martín Fierro, que es donde tiene la sede de su despacho Santiago Caputo, con invitados que en su momento habían sido de alguna manera desplazados y apartados en una estrategia electoral que fue dictada por Karina Milei y que hasta ahora no ha tenido buenos resultados. Y uno de ellos es alguien que estuvo muy cerca de armar una alianza con la Libertad Avanza, su provincia, y finalmente Karina Milei decidió ir con Lisandro Almirón, nada menos que en la provincia de Corrientes, con una derrota pero aplastante. Para la Libertad Avanza estamos hablando de Camagüey Espínola. ¿Anduvo por ahí? Sí, efectivamente, que junto con el senador Juan Carlos Romero de Salta, también estuvieron esta dupla correntino-salteña visitando el despacho de Santiago Caputo. Dos senadores que hicieron lo imposible antes del proceso eleccionario para que hubiese algún tipo de acercamiento y fundamentalmente unidos, como yo llamo, por la avenida del miedo, en contra del kirchnerismo, a quien ven como justamente el sector malísimo para la democracia argentina. Sí, mira cómo será hasta el punto de que Caputo lo único que hace es hablar del kirchnerismo. Hoy nuevamente hizo declaraciones y le atribuyó todos los males de la tierra y los que ya están en la faz de la tierra y los que van a venir justamente al kirchnerismo. Dijo que se puede dialogar con los gobernadores, que incluso se puede dialogar con los gobernadores peronistas y que en este momento, bueno, están cerca del kirchnerismo porque, bueno, qué sé yo, es un momento, pero que, claro, pero que en realidad el problema de la nación es el kirchnerismo. Bueno, y la reunión que duró aproximadamente una hora, Andrea, trató, bueno, en principio no, te dicen fundamentalmente por cuestiones federales, por cuestiones relativas a las necesidades de las provincias. Sin embargo, antes de ingresar, a Romero se le escapó que había un tema con la cuestión energética, llegó a nombrar el tema de biocombustibles, pero también de alguna manera dejó de pasar el tema central, y por el cual hoy fue tapa en los diarios, en el Wall Street Journal, que tiene que ver con el uranio, en este caso con Nuclearélectrica Argentina. En ese sentido, bueno, cuando salieron de la reunión en el
despacho que da a Puerto Madero, muy amplio, que de Santiago Caputo, donde tiene el libro con la daga en el medio de Marcos Peña, una pizarra en la que siempre apunta con los nombres de los senadores o diputados con la carita. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando coleccionábamos figuritas. Yo llegué a coleccionar figuritas de lata, no sé si alguno de ustedes lo hizo. Sí. Pero bueno, en las figuritas de lata de los equipos de fútbol estaba la cara del jugador. Claro. En este caso lo que hay es la cara de cada senador, cuando yo estuve en ese despacho, con autoadhesivo pegada sobre una pizarra en donde tienen anotados en una zona roja, otra verde y otra amarilla, el posicionamiento de cada uno de ellos. Fabián, te hago una consulta. Sí. Porque vos decís, bueno, van pegando las figuritas según cómo van moviéndose, y uno de los que va a tener movimiento es precisamente quien estuvo de visita hoy ahí, porque el senador Juan Carlos Romero se le termina el mandato el 10 de diciembre. ¿Podemos estar hablando de quizás una posible incorporación al gabinete de Romero? Bueno, eso le pregunté antes de ingresar, no lo tengo grabado, pero en principio dijo que no. Habrá que ver si efectivamente esto es así o nos enteramos de alguna novedad. Sabemos que el gobierno intenta acercar posiciones con algunos sectores. La insistencia de algunos gobernadores de volver al ruedo cuando es un gobierno que los ha destratado y mal, es bastante insólita, inclusive en medio de una semana electoral, cuando faltan 4 días para que se vote, que se hagan ver en la Casa Rosada, también es un poco complicado y fuera de un contexto en el cual, por lo menos Camagüey Spínola no va en alianza con La Libertad Avanza. No, yo a esta altura, ¿cómo? Va con Valdés. Claro, justamente, con una victoria aplastante en las elecciones locales, justamente en contramano de lo que pretendía Karina Milei, mejor dicho Santiago Caputo, que alentaba esa unidad, mientras que la estrategia de Karina Milei fue ir por otro lado. Si quieren, si les parece, escuchemos primero el testimonio cuando se retirara de Camagüey Spínola, senador por la provincia de Corrientes. Mire, el diálogo en la política es lo más importante que debe existir. Obviamente que el gobierno con su agenda, estamos en un proceso electoral, eso está claramente expuesto en cada uno de los diálogos, donde el gobierno seguramente va a tener su agenda a partir del 26 y nosotros, representando a nuestra provincia, tenemos una agenda que venimos reclamando del federalismo, de la competitividad, del desarrollo, de proyectos que tenemos nosotros, que venimos impulsando, que son importantes para nuestras regiones, por ejemplo el biocombustible. Entonces, este diálogo donde existe la mirada del gobierno y la mirada de las provincias, seguramente podrá construirse hacia adelante un cambio importante que indudablemente hace falta en el país. Bueno, está claro que lo que te decía antes, esta inopinada esfuerzo por acordar en un contexto en el cual el gobierno lo único que ha hecho es destratar a los gobernadores, pero que pareciera que se ha encendido una luz, quizá proveniente del norte, que les dice, muchachos, arreglen, porque nosotros queremos la participación de otros sectores. Y en ese sentido, el testimonio de Juan Carlos Romero, poniendo énfasis en que quizá el gobierno se equivocó y además que el kirchnerismo quiere voltear a Javier Milei, es otra muestra más de lo preciado que significa para estos sectores el institucionalismo y el republicanismo, alejado, por supuesto, de lo que son las necesidades urgentes del pueblo. Escuchemos a Juan Carlos Romero. Ya sea por errores del gobierno o por ímpetu electoral o preelectoral del kirchnerismo, se exacerbó estos últimos meses, donde vio como una gran tensión, una gran producción de proyectos que estaban más dedicados a trabarlo al gobierno que de resolver el problema a la gente. Y los errores del gobierno que no se corrige con leyes que se vetan, sino con diálogo. Entonces, estamos en un punto de inflexión que se va a ver a partir después de las elecciones. Ya viene otra etapa. Gane quien gane, se gane mucho, por poco, se pierda, ¿no? Es otra etapa. Entonces, en esa etapa tiene que resurgir el diálogo. Tampoco nosotros estamos desesperados de salir corriendo el día martes, miércoles, jueves a hacer sesión.
Vamos a dialogar, vamos a buscar la forma de encontrar la mejor solución. Creemos nosotros que no habiendo diálogo, no habiendo acuerdo parlamentario y un kirchnerismo que lo único que quiere es que el gobierno caiga, es muy difícil acordar textos. Sí, Fabián. Bueno, contundente Romero, señalando la negativa del gobierno y la desesperación del kirchnerismo, según a su entender, para que caiga Javier Milei. Reitero, mostrarse en la Casa Rosada a pocos días de las elecciones es altamente significativo por un lado, pero al mismo tiempo habla de alguna manera de la desesperación de los dos sectores, ¿no? La necesidad, en este caso, de Santiago Caputo como artífice de esta nueva gestión política para llevar adelante y mostrar hacia afuera una gobernabilidad, y de aquellos que representan justamente a gobernadores, en particular el caso de Spínola, acercándose para ver de qué manera pueden resolver esta situación dentro del marco que plantean en este caso los Estados Unidos. Bien, excelente, Fabián, muchísimas gracias por toda la información. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Era Fabián Wallman con su reporte desde la Casa Rosada, 1855. Citaba recién, cuando conversaba con Fabián, lo que había dicho Caputo, ¿no? Que, bueno, el problema, o uno de los problemas, parece que siempre es el mismo en la Argentina, y es la campaña continua, agresiva, de la ultraderecha contra los dirigentes del kirchnerismo. Vamos a escuchar, tenemos dos audios, y los dos hacen referencia a esto que les estoy comentando, así que vamos a compartirlos. Afuera, y no me gusta ser irrespetuoso, pero realmente siento que tengo que decirlo, por lo menos es lo que yo pienso, y yo no soy un fanático de, digamos, lo digo objetivamente como argentino. Realmente un voto no kirchnerista que no va hoy a la Libertad Avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido, y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo. O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces, el mundo quiere ver que nuestra gente... Ya sabemos que el mundo está mirando a Argentina, sobre todo Estados Unidos, y sabemos por qué. Porque el presidente Trump dijo que Argentina se está muriendo, está agonizando. Claro. No es que nos está mirando porque, mira qué ejemplo. Qué ejemplo, qué bien le va estos a esta muchachos. gente, qué suerte que tuvieron. No, Luis Caputo, exactamente lo que están haciendo es esperando los resultados de las elecciones para ver si finalmente todos esos anuncios de entrega de dinero a cambio de, ahora el Wall Street Journal dice que es a cambio del uranio. Entre otras cosas del uranio. Claro, de los recursos naturales de la Argentina y encima el uranio, ¿no? Que uranio, obviamente el uranio es vital para todo lo que es energía nuclear. En el que estaba interesado Ernequian, sí, de ampliar explotaciones de uranio en la provincia de Chubut. Uh-huh. Vamos a escuchar el otro audio del ministro Caputo. Nadie quiere perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es más, creo que para graduarnos de país serio, ojalá, yo te digo, me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Miren lo que les estoy diciendo. Porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los gobernadores hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Ahí lo tienen, el kirchnerismo, piensan como nosotros. Qué terrible. Todos dicen que Caputo el lunes es fusible. Sí, eso es lo que están diciendo. Incluso se mencionan algunos nombres. Sturzenegger, por ejemplo. Sí, yo tengo otro. Dime. Lucas Liach. Puede ser. ¿Por qué no? Más a la derecha no se consigue, ¿no? Es que yo creo que tienen miedo de poner a Sturzenegger, sí, y que Sturzenegger les dure 15 días. Claro, bueno, y que también recaigan sobre él algunas denuncias, claro, ¿no? Porque podría volver a suceder.
Pero bueno, sí, Iliach es un nombre bien de ese palo. Del palo bueno, es un hombre muy cercano. De la economía, de las finanzas, ¿no? Obviamente, así que podría ser perfectamente. Pero bueno, sí, se supone que también hay chances de que Santiago Caputo asuma en reemplazo de Guillermo Francos. Guillermo Francos podría ir a la Cancillería. Yo esa la veo tan difícil. Bueno, es una de las versiones. ¿no? La veo difícil el tema de Cancillería, por lo mismo que vinimos comentando estos días. La intención de Estados Unidos de alejar a la Argentina de China y el señalamiento que hicieron sobre Franco, además de los problemas que ha tenido históricamente con Claver Carone, ¿no? Un hombre muy cercano a Donald Trump, los problemas que ha tenido Franco, personales incluso, ¿no? Bueno, algún lugar le encontrarán. Algún lugar le encontrarán, una embajadita quizás, puede ¿no? ser. De esas que anduvo repartiendo. No falta tanto y tampoco esos cambios van a hacer que el gobierno dé un vuelco hacia algún lugar digno. Claro. El gobierno va a ir más a la derecha de lo que está ahora, porque además ya vienen anunciando que van por la segunda generación de otra ley bases por el tema de reforma, que lo venimos charlando también acá en la vuelta, reforma tributaria y reforma laboral. Y que eso va a pasar por el Congreso en una suerte de segunda ley base. Ajá, ¿te puedo hacer una pregunta? No, me la contestás después de la tanda. No. Me la contestás después. No, una pregunta es personal. No contesto preguntas, es personal. Hago como Diego Mayo. Es otro precio. Claro. Una pregunta personal. ¿A vos te está yendo bien? ¿No? Te está yendo bien, te vas de vacaciones, te alcanza la plata, las cosas en la familia también, el trabajo te va lindo, llega bien a fin de mes. La pregunta no es para mí. No, la pregunta es digamos, suponiendo. Claro, suponiendo. Si el panorama es ese, ¿vos te estás planteando, hagamos cambios la semana que viene? ¿Cambiemos esto a la semana que viene? Porque o decís, no, si está todo bien, sigamos como vamos. Igual, Víctor, insisto. ¿No es reconocer de alguna manera que a 3 días de las elecciones yo no lo veo de así. que ellos les va mal? De que ellos se dan cuenta que les va mal. Que van a perder. Nos dimos cuenta por todo este salvataje y este movimiento de canje de dólares por pesos y de la intervención de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, para sostener al gobierno hasta el 26. Muchachos, quedan 3 días, ¿no? Para seguir apuntando. Después veremos qué pasa. A mí me parece que esa es la demostración más cabal de que al presidente le va horrible y que salga Trump a decir que la Argentina es una persona, un moribundo, está moribunda. Después, los cambios de gabinete han pasado siempre, incluso cuando algunos gobiernos ganaron las elecciones. Después podemos hacer memoria y traer el repaso de cambios de gabinete que se dieron en momentos positivos, incluso dentro de la gestión de los gobiernos kirchneristas. Movimiento, como que hay una bisagra, hay 2 años, recambio, algunos se van para un lado, otros van para otro. Por ejemplo, Santilli ahora encabeza la lista y también suena para integrar el gabinete a partir del lunes. Montenegro. Veremos. También puede ser que haya acuerdos previos al cierre de listas que, obligaron a... Hay 2 que es obvio, ¿no? Patricia Bullrich, porque va a ser senadora 3, seguramente. Adorni y Petri, que va a ser diputado. Eso es bueno, se entiende. Pero hay otros. Y que te renuncie un canciller 3 días antes de las elecciones. Bueno, también se lleva muy mal con Santiago Caputo, Bertein, y lo que había trascendido hace unos días era que él dijo que si Santiago Caputo va a la jefatura de gabinete, él no quiere estar más en el gabinete. Bueno, podría ser entonces que Santiago Caputo finalmente, este asesor que no tiene firma, que no tiene, integre la grilla o la nómina del Estado Nacional. ¿Qué hacemos con Karina? No sé, Karina todavía no dio lo que hay a todo esto. No. Vamos a ver. 3 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos dando la media vuelta con ustedes. 11 3200 0530 es el WhatsApp de la vuelta. Vamos y venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables.
Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. Solo eso, solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Puede ver por la rejilla de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo lloro
que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso. Y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo. Y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido a mi vida. Solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso. Bueno, seguimos con ustedes, les cuento y les contamos ya que mañana Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires cierra la campaña en San Martín, en la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, un lugar hermoso, precioso. Le iba a preguntar a Siloni, pero bueno, ya nos extendíamos demasiado, a ver si tenía algún otro detalle. Sabemos que va a estar Massa también, eso es lo que nos dijeron, que obviamente va a estar Axel Kicillof, todo su gabinete, y que Massa podría estar ahí también. Que va a estar Tayana, obviamente, va a estar Catopodis, y va a haber presencias importantes, jubilados, empresarios pymes, universitarios, mujeres, diversidades, trabajadores de la obra pública de la provincia de Buenos Aires, trabajadores del INTI, del INTA, de la CENEA. Es decir, van a estar ahí presentes acompañando este cierre de campaña muchos de los que hoy están sufriendo un montón la motosierra de Javier Milei. Ya nadie habla de la motosierra, ¿viste, Víctor? No, ni ellos. No, la escondieron. Se enchufaron, no sé qué hicieron con la motosierra. No le pusieron más gasoil. Claro. Es que subió tanto el también, gasoil. Claro, puede ser que no tengan para pagarla. Claro. Bueno, vamos a una nota que tiene que ver con la agenda económica, obviamente, y por qué no con este cierre de campaña. Recibimos, cada tanto hablamos con él, nos gusta hablar con él, al politólogo y director de M&R Asociados, Gustavo Marangoni, que es economista además. Gustavo, un gusto saludarte, Andrea y Víctor en la 530. Hola Andrea, Víctor, buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Estábamos comentando que se vienen los cierres de campaña, falta muy poquito ya para el 26, que parece ser un día que nadie sabe cómo va a terminar, ¿verdad? Porque las expectativas son sobre el 26, pero también sobre qué hará Javier Milei y el gobierno nacional en su conjunto con los resultados de la elección del domingo. Vos, Gustavo, ¿cómo mirás el 26 de octubre? Bueno, con la misma expectativa, a priori me sale mi vocación de politólogo, ¿no? Y digo, va a haber que combinar un régimen presidencialista con un régimen parlamentario. ¿Por qué? Porque, bueno, la Constitución Nacional le da muchas prerrogativas al presidente, y vaya que las usa en algunos casos dentro de la ley y en muchos casos fuera de la ley de la propia Constitución, como queda en claro con la no puesta en vigencia de la insistencia del Congreso en el tema ANTIS, en el tema universidades, sí. En todo lo que tiene que ver con todo lo que el Congreso ha insistido. Pero lo cierto es que cualquiera sea el resultado del domingo, el gobierno va a estar muy lejos de los 129 diputados y de los 37 senadores que se requieren para tener quórum propio. Y probablemente tenga un resultado que esté, por supuesto que estoy especulando, no es que estoy citando ninguna encuesta en particular, pero va a tener un resultado a nivel de voto, ya no de legisladores,
que va a estar probablemente entre los gobiernos de una performance entre mediocre para abajo respecto de la historia de la democracia de 1983. Entonces, ¿cómo va a administrar eso? Va a buscar, como ya de alguna manera está no solo sugiriendo, sino diciendo también, incorporar nuevos ministros, no solo por los que se van a cargo legislativo, sino por otros como el canciller que ha renunciado en el día de hoy. Bueno, pero eso parece ser que no alcanzaría. Si solamente quisiera seducir al macrismo que todavía está ahí en las orillas, está lejos de tener una coalición potente para encarar los próximos 2 años y llevar adelante, por ejemplo, los objetivos que el propio presidente en el día de ayer, en el día de hoy el ministro de Economía, dicen querer llevar adelante, como la reforma laboral o una reforma impositiva. Sí. Está claro que eso no es más que una declaración que hasta hoy, por lo menos, no tiene posibilidades prácticas de ser implementado. ¿Lo tendrá a partir del lunes? Bueno, no lo sabemos porque en realidad, obviamente, no pueden bajar todas las cartas antes de la elección, pero la gran incógnita es si tendrán la capacidad, la flexibilidad de hacer algo que sobre todo este año no han hecho, que es negociar. No digo negociar con los sectores... Claro, si no negociaron, ¿por qué pensar que van a negociar? Eso decís. Porque la necesidad, uno podría responder, pero no porque lo esté afirmando, porque la necesidad los obligue. Porque, la necesidad sobre todo en un gobierno que está perdiendo su partido de local, si me permitís, Andrea, la analogía futbolera. Porque es un gobierno de los mercados que está perdiendo la batalla de los mercados. Sí. Porque, el riesgo país en 1.100 puntos, los bonos caídos, la cotización de las empresas mal, no es algo que mueva al pequeño ahorrista o la oposición que no le gusta al gobierno, el peronismo, el kirchnerismo, etcétera. Eso es algo que le está pasando en los mercados. Los que le están diciendo que tiene que cambiar la estrategia de la política económica son voceros del Fondo Monetario Internacional o del Tesoro de los Estados Unidos, o esos enviados que supuestamente son cercanos a Donald Trump, al presidente norteamericano, que vienen y mantienen reuniones y que dicen al gobierno lo que debe llevar adelante a partir del lunes. Es decir, le han intervenido, y en esto quiero ser... simplemente quiero describir, no son términos míos. El intervenir en el mercado de cambios es algo que ha sucedido hoy nuevamente, 400 millones de dólares. Tremendo. De los Estados Unidos. Estrategia política. Te nos fuiste. ¿Nos escuchás, Gustavo? Acá volvió la comunicación. Perfecto, perfecto. Estoy circulando por la ciudad y a veces la señal va y viene. Les decía, le han intervenido el mercado de cambios, le han intervenido la estrategia política, cuando especialistas en campañas electorales, le han organizado un salvataje. Es lo más parecido a decir, correte, yo me ocupo, pero eso es algo transitorio. Aún cuando el gobierno... Bueno, ahora sí estamos teniendo nuevamente dificultad con la conexión. Estamos charlando con Gustavo Marangoni acerca de, bueno, obviamente de la elección del próximo domingo. Él estaba diciéndonos que está perdiendo de local el gobierno, ¿no? Porque está perdiendo con el gobierno de los mercados y está perdiendo con los mercados. Y bueno, vamos a ver si retomamos, si nos escucha, si van a volver a llamarlo, a ver si tenemos mejor. Es muy importante uno de los datos que nos daba recién Gustavo respecto a que hoy el Tesoro de Estados Unidos se gastó 450 millones de dólares para sostener el precio y no pudo. Y no pudo. Ahí está agregando Víctor una cifra, ¿no? 450 millones de dólares gastó hoy el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, y ni aún así, ¿no? Ni aún así, ni con la intervención del Tesoro se calman los mercados amigos de Milei. 1.500 millones lleva ya gastados. Amigos entre comillas, ¿no, Gustavo? Bueno, ahí, Andrea, lo que vos decías, ¿no? Mirá el problemón de confianza que hay en los mercados del gobierno, que teniendo de tu lado al que fabrica los dólares, no al que los tiene, al que los hace. Directamente, claro. ¿No? Y te dice, mira... Ay, qué lástima.
No tenemos suerte. No tenemos suerte. Bueno, lo que podemos hacer es preguntarle a Gustavo cuándo va a llegar, ¿no? A dónde está dirigiendo. Puede ser en 5 minutos, en 10 minutos. Y lo llamamos. Y lo volvemos a llamar y le hacemos un par de preguntas más. Así completamos esto que no deja de ser una mirada más. Nos interesa saber qué es cómo está viendo él estos movimientos, evidentemente con preocupación, por lo que nos dijo hasta ahora. Con preocupación. 19 minutos, estaba viendo los mensajes que nos dejan los oyentes. ¿Qué dicen? Nos escribe Mabel de Aedo. Mabel, te mandamos un abrazo grande, un abrazo también para tu esposo. Ella es de Aedo, pero tiene su casita en Las Cañas. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí, ya me acordé. Nos está mandando fotos de su jardín. Bueno, les mandamos un abrazo grande. Que esté todo bien. Después te contesto por privado. Vamos a volver acá a la nota. Bueno, vamos a volver a la nota con Gustavo. Se cortó. Se cortó. Bien. A ver, hola. No está en línea. Ahí se cortó. Ahí se escuchó el toc. Sí. No, se escuchó 2 veces acá. Veces, que se cortó. Bueno, ya lo vamos a conseguir cuando él tenga buena señal. Bueno, Víctor, vos tenés algunos datos. Otro mensajito más vamos a leer porque si no quedó un poco solo. Renguito. Sí, el mensaje que leímos también nos escribe Juan del Palomar. Que está enojadísimo, y con el gobierno nacional. Pensé que con nosotros. Sí, nos escribe el doctor González Río, que siempre nos manda enlaces para que leamos. Daniel nos está escribiendo también. Vivi, que nos manda un video de La Roque, en el que se puede ver el trabajo en los comedores, y la caja mesa, así se llama, con alimentos. Vivi es de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Después nos cuenta Lulú que hay poniendo la lupa sobre el presupuesto 2026, que también nos manda un enlace. Hay un recorte de un 40% en la partida, las partidas para VIH. ¿Te acordás que este año también hicimos notas sobre esto? Hicimos. Pero para el año que viene, VIH, hepatitis y tuberculosis. Tremendo. Y todas las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Las ETS. Tremendo. Y ni que decirles lo que hay en educación, que justamente por eso, y lo dijimos más temprano, la Universidad de Buenos Aires ya acudió a la justicia y nos adelantaba el ministro de la provincia de Buenos Aires que ya se otras universidades y que va a haber, una andanada, usó esa palabra él, de juicios contra el Estado por el incumplimiento en la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La UBA fue a la justicia, aprobó mediante resolución unánime de su Consejo Superior el inicio de las acciones judiciales pertinentes para que se aplique la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Bien, es por facultades, no es que van a hacer una sola presentación, sino que son varias, y el Consejo Superior advirtió que la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad, que es la Universidad Pública Argentina. El Consejo Superior, les aclaro, es el órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, que lo integran el rector, los decanos de las 13 facultades y 5 representantes por cada uno de los claustros. El claustro de profesores, el de graduados y el de estudiantes son los que tomaron esta decisión de ir directamente a la justicia a reclamarle al Poder Ejecutivo, que para que le diga al Poder Ejecutivo que sí o sí tiene que cumplir la ley. Bien. ¿Cómo son estos muchachos? ¿Vos viste lo que pasó en La Matanza, Andrea Recupero? ¿Qué pasó en La Matanza? ¿Qué pasó? Les gusta más la plata que el dulce de leche. Sí, pero fíjate que ya la fueron a buscar directamente a la fábrica de dólares. Me dice Diego que está en línea Marangoni. A ver, bien, vamos a aprovecharlo. A ver, ¿por dónde estábamos? Charlando sobre... Estábamos por la intervención. Estábamos por la intervención del que fabrica los dólares. Gustavo Marangoni en línea, sí. Sí, estábamos justamente con la intervención, ¿no? Claro. Decíamos, Gustavo, ¿cuál es el problema enorme? Y viendo esta situación como está, ¿se soluciona el 26 de octubre una vez que pasen las elecciones? ¿Es algo que tiene que ver con los movimientos electorales o es mucho más profundo lo que está sucediendo con la economía argentina y estamos sin destino, casi se podría decir? Mira, esperemos que no estemos sin destino, pero sí coincido con que esto no es una solución mágica que va a otorgar la política, porque lo primero que hay que asimilar y admitir es que este programa económico
estés de acuerdo o no, tiene fallas en sus fundamentos. Tiene severas fallas en sus fundamentos, porque fundamentalmente insiste en una estrategia gravosa para la Argentina. El hecho de tener un dólar barato, una apertura comercial amplísima y una ausencia de regulaciones mínimas indispensables, lo único que genera es recesión económica y es insustentabilidad en materia de estrategia cambiaria. Justamente no hay dólares, por más que te los dé el que los fabrica, el que los imprime, no hay dólares suficientes para poder soportar que la Argentina esté en materia de turismo teniendo una balanza negativa anual superior a los 10.000 millones de dólares. Les doy un dato concreto. Desde que se levantó el cepo a las personas en abril hasta el 31 de agosto, que es el último dato oficial, para atesoramiento o para pagar tarjetas de crédito, siempre estoy hablando de dólares, se compraron 18.400 millones de dólares. Un swap. Entonces esto es imposible, es insustentable. Puede venir alguien y te dice, mira, yo estoy súper de acuerdo con todo esto, me parece que es genial. La pregunta que le tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo lo vas a financiar? Porque nadie, por más que tenga bolsillo de payaso, como podría uno interpretar que es el Tesoro de los Estados Unidos, va a poner indefinidamente la cantidad de dólares que vos requerís para que esto se pueda mantener en el tiempo. Esos dólares debieran venir de las exportaciones argentinas, pero el saldo de la balanza comercial de este año, que va a seguir siendo positivo, va a ser 1/3 del año pasado. Y a este paso, si tuviese razón el ministro de Economía, que va a seguir con su estrategia cambiaria, o si tuviese razón Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dice que el peso está barato y que el dólar está caro, cuando en realidad es exactamente al revés. El dólar está barato y el peso está caro, y eso es lo que dificulta las exportaciones. Bueno, sin modificar esa matriz, no hay forma de que esto sea sustentable. Por lo tanto, lo que hay que resolver a partir del 27 de octubre es cómo se sale de esta situación, que es absolutamente un laberinto para la economía nacional, para lo que producen, para los asalariados, para los jubilados, bueno, para una larga serie de gente, ¿no? Evidentemente lo que viene también es más endeudamiento. En un panorama en el que Argentina ya está súper endeudada, bueno, ahora estamos asumiendo compromisos con Estados Unidos directamente. Es que en realidad lo que el gobierno viene haciendo desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora con el Tesoro es poner acreedores privilegiados. Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional es un acreedor al que no se lo puede despoltear, mucho menos al Tesoro de los Estados Unidos, cuando se empieza a activar el swap, ¿no? Sí. Entonces, en realidad estamos cambiando deuda local en pesos por deuda externa en dólares. Cuando, no me quiero poner muy técnico, pero cuando el ministro de Economía dice que la deuda consolidada bajó, cuando dice deuda consolidada se refiere a la del Tesoro y el Banco Central juntos, en realidad lo que está ocultando es que los dólares que ingresan al Tesoro, el Tesoro se los da al Banco Central y el Banco Central le devuelve las letras intransferibles que no tenían ningún valor de mercado. Es decir, es como si vos me digas, yo tengo una deuda con mi papá y le digo para cancelar la deuda que me endeudé con un banco. Bueno, no es lo mismo estar endeudado con tu papá, con tu familia, con un amigo, que estar endeudado con un banco. Bueno, eso es lo mismo. No es lo mismo estar endeudado con el Banco Central de tu país, no es lo mismo estar endeudado con prestamistas internos de tu país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional o con el Tesoro de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, están organizando todo esto para rescatar a los bonistas. Porque el propósito fundamental de todo esto es rescatar a los bonistas. Y quien dude puede leer ese diario comunista que se llama The Wall Street Journal. Sí. Que es un diario marxista, como todos sabemos. Sí, claro, re cucas son. Exactamente, que dice exactamente esto. Y lo dice también el New York Times, y lo dice también Financial Times, lo dicen los diarios más representativos del mercado financiero global. Gustavo, y además, un último comentario, es que ahora anuncian
que van a recuperar, que van a retomar deuda argentina del mercado en una operación organizada por JP Morgan. Están pidiendo garantías para eso, ¿no? Es que casualmente es el fondo de inversión en el que trabajaron todos los integrantes del equipo económico sin excepción, y que trabajaron 15, 20 años, y que están concediéndole a esta organización en la que ellos trabajaron de manera directa una operación que como mínimo debiera ser presentada en el mercado para que compitan, ¿no? Que se supone que es lo que es un valor esencial para este modelo de conceptualización del mundo, para que compitan a ver quién te cobra la menor comisión. Bueno, acá no, se va a adjudicar de manera directa. Así es. Gustavo, una de las pretendidas intenciones de Estados Unidos es que Argentina limite sus relaciones económicas y de inversiones con China. Nos acabamos de enterar hace unas horas, unos días, de que China pasó a ser el principal socio comercial de Argentina, superando a Brasil. ¿Es posible pensar hoy en la Argentina en un escenario que pueda prescindir de China? No. Ni hoy, ni hace 10 años, ni dentro de 10 años. ¿Por qué? El mundo del siglo XXI se caracteriza por dos condiciones: es post-occidental y es post-hegemónico. Y el eje, la tercera, es que el eje económico se ha desplazado de Occidente a Oriente. Oriente requiere fundamentalmente proteínas y minerales. ¿Qué producimos nosotros? Proteínas y minerales. ¿Qué produce Estados Unidos? Proteínas y minerales. Ergo, nosotros somos competitivos con la economía norteamericana y somos complementarios con la economía china. Querer reducir la presencia comercial o en otros aspectos de China es privarte de la fábrica de dólares que justamente vos necesitas para no depender del endeudamiento. Claro. Bien, bueno, Gustavo, te agradecemos un montón y ya la próxima nos comunicaremos después de las elecciones de medio término. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias. Chao. Gustavo Marangoni, politólogo, director de M&R Asociados, pasó por la vuelta completa. Tengo más audios, tengo más cosas del oficialismo, pero vamos a escuchar para cerrar este bloque lo que dijo Axel Kicillof. Lo que empieza a pasar es que el que lo votó está recapacitando, porque capaz lo votó un pibe que ahora su viejo está con problemas de laburo, lo votó, y no fueron los pibes solamente, porque si no es echarle la culpa a los jóvenes de algo que no tienen la culpa. Milei sedujo a todo un sector, incluso un sector antiperonista que lo votó porque no era el peronismo, pero ahora se da cuenta el paquete completo. Y lo más grave es que decían, vamos a ganar, entonces vamos a hacer bajas de salario, bajas de jubilación, porque vamos a venir con la espalda enorme, nos van a apoyar, y entonces va a ser un ajuste popular, aplaudido, la gente va a aplaudir, qué bien que le sacan el remedio a los jubilados, y qué bien que después lo reprimen, nos van a aplaudir con esto y nos van a respaldar en las urnas. No está pasando, ahora yo veía que la Libertad Avanza dice, nos va a ir muy bien si sacamos en provincia de Buenos Aires una diferencia de 8 puntos, 7 puntos, 5 puntos, 10 puntos, y el propio Milei dice, pero la elección se gana por un voto, si pierden en la provincia de Buenos Aires por un voto, tienen que tomar nota del resultado, pero dicen, ahora quiero un tercio, no quieren una mayoría, entonces van bajando la vara. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es que van a aplicar su motosierra profunda, igual no les va a importar, eso es lo que están avisándonos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Seguimos reconstruyendo Avenida Caribón. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino
Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá, sentí, probá, creá momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
19:40, dice Tomás, urnazo el 26 a los narcos, estafadores, hambreadores y cómplices. Dice por acá Rubén, Marangoni dejó claro los aspectos técnicos de la crisis económica. Ahora, si el lunes no hay devaluación y se calman los mercados y la inflación sigue en 2%, apalancados en la intervención de Estados Unidos, ¿no se vería como un triunfo político del gobierno más allá de los aspectos técnicos? Bueno, sí, Milei lo va a promocionar de esa manera. El tema es la sociedad argentina aplastada por el triunfo de los mercados en la Argentina, ¿no? Y más, ¿cuánto tiempo más puede Estados Unidos sostener esta situación? Ya se gastaron 1.500 millones de dólares. O sea, va a llegar un momento que a veces lo van a ir a buscar a la casa. Claro, tal cual. Lo van a ir a buscar a la casa. Tal cual. Hugo nos dice que la pasó genial en el Fernández Fierro y nos agradece por las entradas. Bueno, nos alegramos muchísimo. Dice Lucila que entre Fuga Z, dice Caputo, y el cripto delincuente, Fuga Z, le dice Caputo, van a fundir a Trump. No creo que vayan a fundir a Trump. Ya hay republicanos que empezaron a decir, che, ¿no será mucho esto? Ya no solo los demócratas, ¿no? Republicanos. Terrible. Sergio de las Heras dice, Víctor, venite de vacaciones, te presto la hidrolavadora y limpiás la pelopincho. Dale. Mientras te miramos, dicen por acá. Te esperan en la acera con tarea, por lo que veo. Bueno, no importa. Tienen tarea guardada para siempre vos. Alguna cosita sale después. Un asadito, unas tostadas con dulce de leche, como ayer. Sí. Bueno, hay muchos mensajitos, les agradecemos a todos y a todas los que nos están escribiendo. Víctor, vos tenías información que no sé cuál de todas las que estuvimos conversando. Leche. ¿Cómo les gusta la plata? Ah, el dulce de leche a mí me encanta. Y a ellos les gusta más la plata que el dulce de leche. Y si además la plata tiene gustito a que no les pertenece, más quedarse con la de la nuestra, sería, y con la de todos. Loco. Sí. Con la nuestra y hasta con la de ellos se quedan. Con la de ellos del partido, no de ellos. Ellos estrictamente no es. Tremendo lío en La Matanza, porque a menos de una semana de las elecciones se rompió todo. No hay fiscalización de la Libertad Avanza en La Matanza. ¿Otra vez, sopa? Ahora con nombre y apellido y todo, ¿eh? ¿Quién El es? PRO dijo, retiro los 1.000 fiscales que iba a poner. Esto es una barbaridad. Para que el PRO se asombre, ¿cómo será? Y Leila Yani también dijo, los 200 que iba a llevar yo, los saco. Señalan con nombre y apellido a un muchacho que se llama Luis Lucho Ontiveros. Luis Lucho Ontiveros, que es el responsable de La Matanza, que puso pareja, parece que lo que dijo fue, che, en lugar de poner fiscales por mesa, pongamos menos, pongamos uno cada 2-3 mesas, ponele, y la platita que sobra. Claro, entonces ¿a quién le importa fiscalizar la elección en la provincia de Buenos Aires? En total es un distrito, ¿a quién le importa? Menor, no es el 40% del padrón electoral. Boluda. Y encima La Matanza. Claro. Y los no les gustó. Dijeron, no, macho, esto así no vamos. Si no controlás La Matanza. Todo, claro. Viste, para que vote que lleve la plata. Explotó todo. Al día de hoy no tienen fiscalización, pero además saltó el lío de que lo que este muchacho quería hacer era quedarse con la plata de los fiscales y hasta cómo era la operatoria que quería aplicar. Gran lío. Finocchiaro es el hombre que tiene el PRO ahí trabajando. Esta Leila Yani, también de otro sector, más del carinismo vendría a ser. Sí. Y bueno, y este Ontiveros que responde a pareja y que, según dicen ellos mismos, se quería quedar con parte de la plata de los fiscales y reducir los costos, digamos, de fiscalización. Así que bueno, así están estos muchachos que ven un billete volando y se tiran de cabeza, no importa si no hay piso. Bien. ¿Les parece? Vamos a escuchar al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero, por si no saben, es algo así como el ministro de Trabajo, ponele, de este gobierno. Muy amigo de Roca. Sí, que habló de la reforma laboral que viene atada al presupuesto 2026 y que obviamente el gobierno ya confirmó, ¿no?, que lo que quiere es flexibilizar, una palabrita que ya conocemos y mucho los argentinos. De hecho, hay una flexibilización de hecho, en los hechos en curso en la Argentina hace mucho tiempo. Quieren flexibilizar los convenios, eliminar las sanciones a las empresas y obviamente influir de esta manera en el mercado laboral, inclinando la balanza a favor de los patrones, los empresarios. Vamos a escuchar a Cordero. Ustedes ven que verdaderamente en la sociedad se ha logrado una paz social
que resulta muy encomiable desde el punto de vista sindical, y realmente esto es fruto de las mesas de diálogo. En cuanto al desarrollo propiamente de la reforma, que también se había mencionado, claramente la reforma apunta a la generación de trabajo y que el trabajo sea formal. Bueno, mira vos. Y otra cosa, porque después no digan que nosotros no avisamos. Claro. ¿Te acuerdas? Vos sabés lo que son las paritarias, ¿no? En una época existían. Bueno, esta reforma laboral también va en contra de las paritarias, porque están hablando, ajuste salarial dinámico. ¿Sabés lo que es eso? Me suena que me van a cagar. Sí, porque la reforma laboral que ya está en carpeta y que viene atada al presupuesto del 2026, dice que vas a ganar más si producís más. Mira vos. Sí. Mira vos, claro. Que los aumentos salariales van a estar sujetos a la productividad. Claro. O sea que si trabajás 16 horas... 62 horas por día, a lo mejor 62 horas por día. Sí. Te tiran un manguito más. No sé cómo se va a medir la productividad, pero bueno, qué lindo todo, ¿no? Claro, y la CGT se sigue reuniendo con el gobierno siguen ahí, y siguen formando parte de ese consejo de diálogo, ¿no? A mí me dijeron que este muchacho de la UOCRA, que va a la reunión de COSO, cuando sintió eso, le mandó un WhatsApp a Cordero con una carita de enojado. Ay, pero... qué terrible. Esa carita de enojado. Qué jugado mandar una carita de enojado. Sí, re jugado. Sí. Bueno, otra cosa más te cuento. Además de... ellos lo que quieren es fijar techos a los salarios. Sí. O sea, imagínate cómo va a ser la paritaria. Claro. Piso y techo. Y de ahí no te puedes mover. Y además quieren que se terminen las paritarias por sector. Quieren que sea por fábrica los convenios. Claro, ¿no? Sí. O sea, una fábrica que tiene 10, 15, 20 empleados que vayan a reunirse con el patrón y le peleen ahí el... Sí. Una maravilla. Una maravilla. Hermoso. Vamos a subir a la vuelta a Luis Brustein. Querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien acá. Bien. Repasando la agenda previa a las elecciones y lo que viene, ¿no? Lo hablamos más temprano. Poquito, ¿no? Con Sileoni. El viernes empieza la que ya no se puede hablar de política. Sí, nosotros ya hablamos de tenis a la hora que tenemos. Nosotros ponemos cumbia el viernes. Sí, vamos a tener que inventar algún tema. Sí. Pero lo estaba escuchando a Marangoni y él dijo una cosa que me parece fundamental, ¿no? Que el gobierno fue derrotado en su propio terreno. Claro, tal cual. Sí. Es decir, los mercados lo derrotaron en el terreno de los mercados, porque a lo único que apostó con mucha fuerza fue a una política financiera que fue un fracaso con Caputo. Y hay una cosa, vos sabés que la renuncia esta precipitada de Wertheim, en realidad el gobierno no se la esperaba. Ellos esperaban hacer el cambio de gabinete después de las elecciones, porque se supone que hubo una crisis de gabinete previo a las elecciones, agranda más la imagen de derrota, ¿no? De un gobierno. Si vos tenés que hacer eso antes de las elecciones, bueno, quiere decir que llegaste al gobierno deshilachado, o sea, y yo creo que Wertheim, la presentación de la renuncia así intempestiva de Wertheim, da una idea también del malestar que hay dentro del mismo gobierno, pero sobre todo es que más allá del resultado, el gobierno, estas elecciones y el cambio de gabinete del que todo el mundo está hablando, el significado que tiene es la derrota de Javier Milei como liderazgo de una política, ¿no? Es decir, el gobierno fue derrotado en lo financiero por los mercados, a pesar de la ayuda extraordinaria de Estados Unidos, de la potencia, de una de las mayores potencias del planeta. Y después fue derrotado en política, porque todo el cambio de gabinete que se anuncia está orientado en un sentido
primero aceptando que no van a tener un gran resultado electoral. Claro. Con lo cual van a necesitar hacer muchas alianzas. Y lo que se está... Eso, o sea, una alianza en la cual el PRO va a tener mucha importancia porque es el aliado más cercano, y en un segundo plano los gobernadores que le dieron su voto para el momento inicial del gobierno, cuando el gobierno tenía más fuerza, y metió la ley base, la ley RIGI, todas esa legislación destructiva, ¿no? para el Estado argentino. Pero eso va en contra de lo que estaba haciendo Milei, porque Milei, a partir de ese impulso que tuvo al principio, toda la política la orientó primero a romper al PRO y quedarse con el PRO. O sea, él ni siquiera respetó la identidad del PRO como tal, ¿no? Los dirigentes que iba cooptando se iban pasando. No fue una agrupación o una parte del PRO que se incorpora como PRO auténtico, ponele, ¿no? Y la principal exponente de esa política fue la misma Patricia Bullrich, que era la presidenta del PRO y había sido la candidata presidencial del PRO. Bueno, esa política ahora está recogiendo línea y prácticamente yo creo que aquí el PRO va a tener mucho peso en la conformación del gabinete, o por lo menos en las líneas directivas de la propuesta económica que tengan, ¿no? El PRO y Estados Unidos, obviamente, porque si Estados Unidos está poniendo plata, no la va a poner, no la va a regalar, no la está poniendo porque sí. Yo creo que las previsiones son la directiva de los próximos lineamientos de la política económica, ¿no? Y después el tema de los gobernadores, que va a necesitar el voto de los diputados que respondan a estos gobernadores, incluso algunos que todavía se definen como peronistas. Eso va a haber que ver hasta qué punto llega eso. Obviamente aquí está muy fuerte la presión de Estados Unidos también, porque Bennett, el enviado del gobierno norteamericano, se ha entrevistado con los gobernadores también. Y están presionando en ese sentido, sobre todo con las provincias mineras, donde es el ámbito donde Estados Unidos puede estar interesado en invertir. Claro. Porque si no, Estados Unidos no invierte, no te pone acá una fábrica de automóviles o una fábrica de heladeras. No, quiere materia prima. Exactamente. Y donde hay presión fuerte es en las provincias mineras, porque es donde Estados Unidos puede prometer inversiones, ¿no? Y yo creo que así se va conformando la perspectiva de lo que van a ser los 2 años, la segunda parte del gobierno de Milei. Y para eso está haciendo algo que está favoreciendo mucho, o que va a tratar de favorecer mucho al grupo de Provincias Unidas, que van a ser sus aliados, concediéndoles un rol importante como el eje de la balanza, ¿no? Y eso lo está consiguiendo llevando a un extremo cada vez más fuerte la polarización con el kirchnerismo. Cosa que, si ustedes se acuerdan, no fue tan así en las elecciones anteriores por parte de la Libertad Avanza. Había críticas al kirchnerismo, pero había una competencia muy fuerte con el PRO, y aquí es al revés. Sí. Aquí lo que hay es una polarización extrema con el kirchnerismo. Sí. Es muy parecido a lo que fueron las campañas del PRO en su momento, ¿no? Porque el que de alguna manera innovó con ese tipo de campaña fue Mauricio Macri. Exacto. Y yo voy a la renuncia de Wertheim también, porque Wertheim no es Wertheim
no es un funcionario más. Wertheim tiene muchos, digamos, conexiones. Es uno de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Sí. Es una familia judía de inmigrantes judíos que llegó a principios del siglo XX, 1905, proveniente de Rusia, y la verdad que fueron construyendo digamos, el abuelo de los Wertheim tuvo 8 hijos, y esos 8 hijos se dedicaron al comercio. Primero trabajaron en el comercio y de ahí se fueron expandiendo a una cantidad de rubros que van ahora desde telecomunicaciones hasta seguros, son los dueños de la caja, hasta las actividades financieras, y son una potencia en el plano de las comunicaciones. Son dueños de medios también. De que algunos de los hermanos participan en el Congreso Judío Mundial. Tienen un peso significativo a ese nivel también. Yo creo que debe ser la única familia judía que integra la sociedad rural, ¿no? Es decir, la única familia judía que pudo penetrar el ámbito ese de la oligarquía agrícola ganadero de Argentina. Ellos son productores de ganado, y han sido muy reconocidos en esa actividad. Lo que quiero decir es, Wertheim era un hombre, él era un fanático de los caballos, es un fanático de los caballos, se dedicó mucho al tema de los deportes equinos, y desde ese lugar fue presidente del Comité Olímpico, y tuvo mucha participación en esas actividades. Pero él de alguna manera representa, porque al mismo tiempo tiene alianzas con otros grandes grupos empresarios argentinos, y de alguna manera representa primero la ineptitud de los empresarios argentinos para hacerse cargo del Estado. No conocen al Estado, tienen una idea equivocada del Estado. Ellos equiparan el Estado como si fuera una empresa, y de alguna manera la idea es que el Estado tiene que ser administrado como una empresa, como si el Estado tuviera que darle ganancia a los que lo manejan, cuando el Estado tiene que contener a todo el mundo. El Estado no tiene que dar ganancia, tiene que gastar bien la plata que recibe, que es muy diferente al concepto de una empresa. Pero ustedes fíjense que los Wertheim, de alguna manera, que como grupo empresario tan importante, nunca habían estado tan vinculados abiertamente, tan comprometidos abiertamente con un gobierno como con este gobierno. Y lo mismo pasa con la mayoría de las grandes corporaciones de empresarios argentinos, que de alguna manera de esta forma pusieron sus limitaciones desde el punto de vista ideológico. Esto yo lo vengo diciendo desde antes, pero la verdad que lo remarco cada vez que puedo, ¿no? Porque la diferencia con sus equivalentes de Brasil, con los empresarios de Brasil, que están haciendo muchísimos negocios con grandes ganancias con China y con la India a partir de su participación en el BRICS, que no es una participación ideológica de izquierda o lo que fuere, sino que es una participación a partir de los negocios y de los intereses nacionales de Brasil, ¿no? A diferencia de eso, estos tipos se meten todavía en una ideología anacrónica que tiene más que ver con los años 90. Pero bueno, voy cortando porque me parece que ya estamos sobre la hora. Bueno, seguimos mañana. Mañana tenés otra chance. Dale. Un abrazo. Gracias, Luis, un abrazo grande. Bueno, aprovechemos estos últimos segundos para retomar algo que dijimos al principio, pero que nuestros compañeros de la 530 lo estuvieron cubriendo ampliamente al mediodía, que fue la importante movilización que se desarrolló hoy desde la Plaza de los Dos Congresos hacia el Ministerio de Salud. Iban a entregarle un petitorio a lugares que
cara dura Lugones. Dijo que no trabajaba bajo presión y no recibió el petitorio de las familias y de los cuidadores y de las personas con discapacidad en la Argentina. Siguen ofendiendo, siguen faltándole el respeto a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hablamos mucho de economía, hablamos mucho de expectativas para los próximos 2 años, gente. No reciben un petitorio. 8 cuadras en la manifestación, importantísima. Este mediodía veremos cómo sigue, porque la ANDIS sigue sin dar respuestas, el Ministerio sigue sin dar respuestas. Así es. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Carlos Di María en la operación técnica, Ailén Pavón en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción general. Mastra, ¿venimos mañana? Mañana encontramos. Venimos, acá. dale, a las 6 acá. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. Para saber si lo que sueño concluye en algo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.